Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. Agónico rescate en Baltimore, en Estados Unidos. Un barco se ha llevado por delante el mayor puente de la ciudad y ha provocado que varios vehículos cayeran al agua, dejando varios desaparecidos. De momento los rescates van con cuentagotas. Mientras, en Estados Unidos reaccionan con sorpresa al plantón de Israel. Los israelíes han decidido cancelar la cita después de que los estadounidenses hayan propiciado con su abstención una resolución de la ONU que aboga por un alto el fuego en Gaza. Allí, mientras, Israel ignora la resolución, continúa atacando. Un hospital de Han Yunis ha tenido que ser evacuado. Ya hay más de 32.000 muertos según las autoridades gazatíes. Entre tanto, Reino Unido ha decidido retrasar la extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien está acusado de espionaje. Por cierto, hemos conocido la dramática cifra de migrantes muertos en el Mediterráneo de los últimos 10 años. Se han registrado más de 28.000 entre muertes y desapariciones. Vamos con otros titulares del día. Estados Unidos y el Reino Unido anuncian sanciones contra sujetos chinos tras una serie de ciberataques. Los países bálticos conmemoran los 75 años de las deportaciones masivas soviéticas a Siberia de 1949. El Reino Unido ordena retrasar la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Efectos nocivos de la droga en Bélgica. El aumento del consumo de cocaína provoca un notable aumento de operaciones de nariz. Un buque de carga choca contra el mayor puente de Baltimore en Estados Unidos y lo derrumba por completo, provocando la caída al mar de varios vehículos. De momento, 2 personas han sido rescatadas del agua, uno de ellos con heridas graves, mientras continúa la búsqueda de otros supervivientes a pesar de las bajas temperaturas y escasa visibilidad en la zona que están dificultando el rescate. Las autoridades están investigando las circunstancias del incidente que se produjo en la madrugada del lunes en uno de los puentes más transitados de Baltimore, en el este de Estados Unidos. El buque, que se incendió tras la colisión, navegaba bajo la bandera de Singapur y había hecho una parada en la ciudad estadounidense antes de continuar su viaje a Colombo, en Sri Lanka. Perplejidad en el gobierno de Estados Unidos ante la respuesta de Israel a la resolución de la ONU para alcanzar un alto el fuego inmediato en Gaza. Benjamin Netanyahu canceló la visita de una delegación de alto nivel a Washington después de que Estados Unidos no utilizara su derecho a veto. En primer lugar, es una resolución no vinculante, por lo que no tiene ningún impacto en Israel, ni en la capacidad de Israel para seguir persiguiendo a Hamás. Y en segundo lugar, como señalé en mi declaración de apertura, no representa un cambio en nuestra política. Israel no tiene derecho a detener la guerra mientras haya rehenes en Gaza, declaró el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, tras la resolución de la ONU. Hay 134 personas que permanecen como rehenes en Gaza en manos del grupo terrorista Hamás. Todo el mundo debería saberlo y recordarlo. Ya han pasado casi 6 meses y el mundo guarda silencio. En Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, la respuesta de la gente fue inmediata. Muchas personas rechazan la resolución de la ONU y exigen en su lugar un alto el fuego permanente. No queremos un alto el fuego temporal, sino un alto el fuego completo, constante y permanente. Todo lo que no sea eso no es necesario. Hoy, la guerra se detendrá y mañana volveremos a los misiles, la destrucción y la matanza. Este diálogo no sirve de nada y es inaceptable. El Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás, señala que más de 32.000 personas han muerto en el territorio desde el 7 de octubre. La mayoría son mujeres y niños. Contundente ataque aéreo ruso con Kiev como gran objetivo. En la tarde del lunes, las tropas rusas lanzaron numerosos misiles contra la capital ucraniana que causaron notables daños en algunas zonas residenciales.
Así, en el distrito de Pezersk, parte del edificio de la Academia de Artes Decorativas y Aplicadas y Diseño quedó destruido por los proyectiles. Como consecuencia del ataque, algunos estudiantes sufrieron heridas leves, pero no se registraron víctimas mortales. Afortunadamente, las paredes que unen estas salas son sólidas. Las ventanas saltaron por los aires, pero todos los estudiantes están a salvo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participó en Kiev en una ceremonia de celebración del Ramadán junto a militares que practican el Islam. En Ucrania deseamos verdadera protección a todos los que valoran la vida. Deseamos paz sincera a las personas cuyos hogares han sido destruidos por la guerra. Deseamos justicia para nuestro Estado, Ucrania y todos los demás pueblos. Y que nuestra unidad sea inmutable. Al acto también asistieron dirigentes del pueblo tártaro de Crimea y representantes de la comunidad musulmana y el clero. Moscú ha intensificado sus ataques aéreos, ha lanzado misiles contra Kiev por tercera vez en 5 días. Rusia detiene a otros 3 sospechosos más supuestamente implicados en la masacre perpetrada en Moscú que dejó al menos 139 muertos. 4 sospechosos acusados anteriormente comparecieron ante el tribunal con visibles signos de tortura. Los detenidos con nacionalidad de Tayikistán se enfrentan a la cadena perpetua. El atentado reivindicado por el Estado Islámico sería obra, según los expertos, de la rama caucásica del Daesh. Sin embargo, el Kremlin ha deslizado una supuesta implicación de Ucrania. Hacemos un llamamiento a las autoridades rusas para que no utilicen el ataque terrorista en Moscú como pretexto o motivación para aumentar la agresión ilegal contra Ucrania. Y tampoco utilicen como pretexto para aumentar la represión interna contra los críticos del régimen en Rusia. En Francia ha aumentado el nivel de alerta antiterrorista y el presidente Macron declaró que todos los indicios apuntan a un atentado terrorista del Daesh y añadió que sería cínico y contraproducente que Rusia culpara a Ucrania. También en Italia ha aumentado el nivel de alerta antes de Semana Santa en lugares de concentración de turistas y en objetivos sensibles. Por otro lado, el Consejo de Seguridad de la ONU observó un minuto de silencio por las víctimas del ataque de Moscú, mientras la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, cuestionó las afirmaciones estadounidenses de que el Estado Islámico estuviera tras el ataque terrorista. Y en el suburbio moscovita de Krasnogorsk, donde tuvo lugar la masacre en la sala de conciertos Crocus, las autoridades rusas premiaron este lunes la heroicidad de 2 adolescentes que en la noche de la tragedia trabajaban en los guardarropas de la sala de conciertos y ayudaron a escapar a más de un centenar de personas. El Reino Unido ordena retrasar la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que se enfrenta a 175 años de cárcel por espionaje en Estados Unidos. Un tribunal británico ha ordenado retrasar su extradición para permitir la apelación del caso. Assange se enfrenta a 17 cargos de espionaje y 1 por la publicación en su sitio web de una colección de documentos clasificados estadounidenses hace casi 15 años. Los países bálticos conmemoran los 75 años de las deportaciones masivas soviéticas a Siberia. Letonia está de luto. En un día, 42.000 personas fueron deportadas a Siberia en vagones de ganado. Bebés recién nacidos, niños pequeños y ancianos, muchos de ellos nunca volvieron a ver Letonia. Mi hermano pequeño solo tenía 8 meses. Estaba enfermo de neumonía, pero sobrevivió a pesar de que su madre y su padre fueron deportados. Yo nací allí. Mi hermana sería 2 años mayor. Ella nació allí, pero murió 2 meses después. Se quedó en Siberia. Cuando volvimos a casa, yo tenía 1 año y medio y no recuerdo nada. El presidente de Letonia, Edgar Rinkevich, pronunció un emotivo discurso. Hoy nos decimos claramente a nosotros mismos y al mundo que no se puede estar de acuerdo con el mal, no se puede negociar con el mal y no se puede hacer la paz con el mal. El mal solo puede ser derrotado y el mal debe ser combatido.
Estonia también recuerda la ola de deportaciones que duró 4 días. Fue el acto más cruel e inhumano contra los estonios por parte de la Unión Soviética. 20.700 personas fueron detenidas y metidas en vagones de ganado con destino a Siberia. Casi el 80% eran mujeres y niños. Se estima que en total el 3% de la población estonia fue deportada y unas 3.000 personas murieron en Siberia. Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido anuncian sanciones contra sujetos vinculados al gobierno chino por una serie de hackeos y ciberataques contra el organismo de control electoral del Reino Unido y contra legisladores de ambos países. Hoy puedo confirmar que ciudadanos chinos afiliados al Estado fueron responsables de 2 ciberataques dirigidos contra nuestras instituciones democráticas y miembros del Parlamento. Varios de nuestros socios internacionales, incluido Estados Unidos, emitirán declaraciones similares para exponer esta actividad y responsabilizar a China de los continuos patrones de actividad hostil contra nuestras democracias colectivas. Pero según algunos políticos británicos, las sanciones no son suficientes. Algunos conservadores han pedido al gobierno británico que califique de amenaza a China. En respuesta a las sanciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que los países deberían basar sus afirmaciones en pruebas en lugar de difamar a otros sin evidencias. Las batallas legales de Donald Trump tuvieron este lunes buenas y malas noticias. Por un lado, obtuvo la reducción de la fianza que tiene que depositar mientras apela un fallo que amenaza con socavar su imperio inmobiliario. Pero por otro lado, tendrá que volver al banquillo el 15 de abril. El magnate dispone de 10 días más para depositar la nueva fianza de $175 millones. La semana pasada, Trump recibió el anuncio de que su plataforma Truth Social saldría finalmente a bolsa mediante una fusión, operación que podría reportarle miles de millones de dólares. El candidato de la oposición, Bassirou Diomaye Faye, es el ganador de las turbulentas elecciones presidenciales de Senegal, después de que su rival, el ex primer ministro Amadou Ba, reconociera su derrota. Faye se presentó a las elecciones en lugar del líder de la oposición, Ousmane Sonko, que tenía prohibido presentarse. Ambos habían estado en prisión hasta hace poco. Ba había sido respaldado por el presidente saliente Macky Sall. Eran las primeras elecciones desde que se introdujeron los límites a los mandatos presidenciales, y la oposición temía que Sall buscara un tercer mandato a pesar de las nuevas restricciones constitucionales. Avalancha de apoyo a Vinicius tras romper a llorar en la conferencia de prensa previa al partido amistoso entre España y Brasil en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. El internacional brasileño del Real Madrid no pudo contener las lágrimas mientras hablaba sobre el racismo en el fútbol. Vinicius ha sido víctima de insultos por su color de piel en varias ocasiones durante los partidos y fuera de los estadios desde que se unió al club merengue en 2018. El jugador forma parte de la Seleção, que se enfrenta a la selección española en un encuentro organizado bajo el lema antirracista Una sola piel. Las consecuencias del tráfico de cocaína en Bélgica son cada vez más visibles. Para comprobarlo basta con acudir a las clínicas de otorrinolaringología. Desde el fin del confinamiento, cada vez llegan más personas con lesiones graves en la nariz. Se trata de una destrucción tanto mucosa como cartilaginosa. Es decir, afecta al cartílago del tabique nasal y a las estructuras internas de la nariz. Este daño en el cartílago conduce al hundimiento de la pirámide nasal. La cocaína provoca vasoconstricción, es decir, los vasos sanguíneos se contraen, la sangre no llega a la nariz y el tejido muere. Se trata de pacientes relativamente jóvenes, de unos 40 años, a veces un poco mayores, con antecedentes socioeconómicos y profesionales bastante privilegiados. Pueden ser directivos, profesores o personas que trabajan en la banca. Desde principios de año se han producido 8 tiroteos en diversas zonas de Bruselas. Casi todos los días, la Fiscalía de la capital belga anuncia nuevas detenciones y grandes incautaciones de droga y dinero en efectivo. Las colillas de cigarrillos son residuos contaminantes habituales en las calles.
Para combatir los malos hábitos y realizar una labor de concienciación, en los últimos meses la ciudad belga de Az ha instalado 2 contenedores para recolectar colillas. El objetivo es dar una segunda vida a esos desechos que se procesan en Chao-Megot, una empresa al norte de París. Puede haber arsénico, mercurio, plomo, etc. Y así las sustancias tóxicas se convierten en un PCL, un producto químico de laboratorio que se envía a laboratorios especializados que saben cómo separar cada familia de moléculas para tratarlas correctamente. Vamos a hacer pasar nuestro disolvente a través del material. Se llevará consigo todas las sustancias tóxicas que haya encontrado en su camino. La idea es hacer llegar el mensaje a la gente de que incluso la pieza menos atractiva de los residuos que se encuentran en el suelo pueden convertirse en una nueva materia prima. Y se trata de concienciar a la gente para que cambien su actitud hacia los residuos y vean que pueden volver a ser una materia prima aprovechable. Las colillas transformadas pueden usarse como fibras que reciben una nueva utilidad como material aislante, que puede a su vez emplearse en la ropa o los hogares. Hasta aquí el informativo de este martes. Gracias por darle al botón de suscribirse y por todos esos pulgares hacia arriba que nos dejan. Así llega la información a más personas en el mundo. Les dejamos con el No Comment del día, en el que verán el espectáculo lumínico que ofrece el Museo de la Luz de Madrid. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y tenías salida y entrada, no era cerrada. Así que sí, así. Perfecto.